6 de octubre del año 2012, llega a Colombia el ingeniero Antonio Penalba Fernández, magíster en Geoquímica e Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Superior Europea. Llega con el sueño de aportar toda su experiencia y conocimiento en el campo de la nanotecnología aplicada a la electroquímica de suelos, con el uso de polímeros sintéticos y ecológicos para el desarrollo de la infraestructura vial de nuestro país. Manteniendo ese objetivo constante, constituye en febrero de 2013 la empresa Vianam SAS. Vianam, desarrollo y aplicaciones nanotecnológicas. Vianam es una empresa experta en consultoría e ingeniería geoquímica, especializada en la aplicación de la electroquímica a través de la nanotecnología en la estabilización de todo tipo de suelos, así como en otras aplicaciones en el sector de infraestructura y edificaciones. Vianam brinda apoyo técnico y el conocimiento aplicado requerido por las instituciones públicas y privadas para la elaboración de estudios previos en las licitaciones y la estructuración de proyectos de infraestructura vial, conforme a las especificaciones técnicas y la legislación vigente en materia de estabilización de suelos y otras análogas. Vianam asesora y acompaña al área técnica del contratista en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, en sus fases exploratoria, ejecutiva de obras y de seguimiento y monitoreo. Igualmente, Vianam ofrece herramientas a los interventores y supervisores de proyectos de infraestructura vial, facilitando el control de los recursos y la calidad de las obras. Vianam cuenta con el respaldo y la confianza de la compañía Concentrol S.A., industria química española, con más de 75 años de experiencia, líder en la Unión Europea, con presencia en más de 60 países en el mundo. Vianam es el distribuidor exclusivo para Colombia de los polímeros y aditivos químicos, bajo la supervisión técnica y el control de calidad de su división de especialidades químicas. Nuestros productos cuentan con las certificaciones de cumplimiento de los más altos estándares de calidad y de protección medioambiental exigidos por las normativas internacionales, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, ECHA, y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, US EPA. Vianam, comprometido con la transferencia tecnológica y el conocimiento aplicado para favorecer el progreso de la infraestructura vial en Colombia. Vianam. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿El conferencista ya se encuentra conectado, por favor? Sí, ya estoy conectado, sí. Muy buenos días. Qué pena, por solicitud del doctor Carlos Julio Romero, estoy en esta reunión invitándolos a todos a participar, de antemano solicitando y pidiendo excusas por el retraso y por la no participación de momento del ingeniero Carlos Julio, que se encuentra en una reunión con el director general. Entonces, pues le damos la bienvenida. Excúseme que me cogieron como fuera de base y no tengo toda su información y su hoja de vida. Le damos la bienvenida a la jornada técnica, invitando a todos los asistentes a estar atentos, a que escuchemos la presentación y las preguntas que tengamos las dejemos para un bloque al final. Las podemos ir anotando en el chat o las podemos preguntar al final de la charla para que no interrumpamos y podamos estar todos pendientes del señor expositor. Muchas gracias. Sí, Esperancita, ya habíamos informado sobre esta situación. Quería preguntar si lograron ver el video de la presentación.
Ingeniero Antonio. Sí, sí, ya se vio. Yo no sé si los otros colegas también, pero imagino que sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces ya con esta presentación damos paso a su presentación, ingeniero. Adelante. Muy bien. Buenos días a todos ustedes. Realmente les agradezco mucho a Invías esta invitación, ya que estamos en unos momentos en donde quizás cobra mayor importancia, debido a la reactivación económica que debemos tener, pues poder transferir tecnología y conocimiento aplicado en cualquier área del conocimiento dentro de las infraestructuras para poder tener mayores intervenciones con los recursos que se tienen, que todos los recursos son escasos, como ustedes saben. Miren, antes de comenzar, les quería dejar un objetivo general de esta conferencia. No es solamente transferir la tecnología desde un punto de vista académico, ya que al final de mi intervención les comentaré que tenemos el primer diplomado universitario de nanotecnología aplicada en Colombia. Se va a iniciar este mes en Uniagraria. Pero lo importante es que las nuevas tecnologías están pensadas para la implementación de estrategias continuas de fortalecimiento, principalmente del sistema de planeación e intervención de la infraestructura pública. Y eso está en el caso que nos ocupa en vías, sobre todo en vías terciarias, que es lo que mayor importancia y relevancia tiene estas nuevas tecnologías, están diseñadas para disminuir la tendencia de deterioro progresivo de las vías y al mismo tiempo que se implementen estrategias de construcción y mantenimiento durables. Eso es lo que deseamos, pero al mismo tiempo sostenibles, y que se tenga sobre todo un amplio compromiso en el uso responsable de los recursos ambientales. Y esto no ha de ser un objetivo, digamos, académico o de manual, sino tiene que llegarse a la práctica. Y para eso, la nanotecnología, que es lo que vamos a aprender hoy, pues está ayudando muchísimo a la implementación de una metodología que realmente está basada en estudios técnicos muy serios, muy detallados y es pura ciencia, de la implementación para saber el comportamiento físico-químico y mecánico. Y todo eso es para que se les puedan proponer, y en este caso a las direcciones territoriales de Envía, que conozcan ustedes que hay soluciones no convencionales de estabilización y endurecimiento de suelos para rasantes que ofrecen en estos momentos mayor sostenibilidad ambiental, económica y técnica. Entonces, el tema tenemos que quedar tres cosas muy claras: de qué es la nanotecnología, qué es la nanotecnología aplicada a la electroquímica de suelos y qué son los polímeros sintéticos ecológicos. Y eso aplicado en fase exploratoria, fase ejecutiva de obras y de control y seguimiento, ¿cierto? Entonces, dicho esto, realmente iremos rápido porque hay materias que ustedes dominan mucho, pero lo importante, quiero concentrarme en que nanotecnología es una ciencia que estudia los materiales particulados en una escala de nanómetros, que es 10 elevado a la menos 9, es decir, estamos hablando que es menos de una millonésima de milímetro, con lo cual, imagínense, y una escala de 100 nanómetros. Por tanto, estamos llegando a la estructura atómica de cualquier tipo de materiales, y como un ejemplo, pues 50.000 veces más pequeño que un cabello humano. Hoy día ya está considerada como una de las 10 tecnologías que va a cambiar el mundo, ¿no? De hecho, ya lo están haciendo en aplicaciones, por ejemplo, como la biomedicina, la mecánica, la ingeniería en diferentes, donde tenemos todo tipo de materiales particulados, y es una ciencia que ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 años. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico es cuando estamos hablando por el efecto de la flor de loto. Cuando no sé si ustedes han visto esa gota en la slow motion, en cámara lenta, que cae sobre la flor de loto y resbala, pues
Esto se clonó en un laboratorio ese efecto físico de la impermeabilización a través de este estudio pormenorizado a esos niveles y se diseñan sustancias que pueden tener esas propiedades que obtenemos de la madre naturaleza. Esa es una de las aplicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, para que vayan entendiendo la profundidad del tema, por ejemplo, fibras de carbono. Cuando se estuvo, no sé si alguno de ustedes fue al Mundial de Fútbol de Rusia, pero los estadios ya no tenían esas vigas mastodónticas y de peso y de volumen, sino la mayoría estaban hechas de fibra de carbono, con lo cual soportaban 10 veces más peso que el concreto con mucho menor volumen y evidentemente a un menor costo. También, por ejemplo, aquí tienen ustedes una lámina de grafeno, un derivado del grafito, que ya convenientemente tiene unas propiedades que realmente eso hoy día está más valorado el grafeno que hasta incluso el propio oro, porque tiene unas aplicaciones dentro del mundo de la medicina, de la electrónica, de la informática, que están revolucionando todos esos mercados a través de esa manipulación o transformación de ese mineral, ¿no? Lo que vamos a conseguir es que estas partículas las vamos a modificar. Entonces, vamos a incrementarle unas posibilidades, unas propiedades o físicas o químicas, en el caso que nos ocupa de los suelos, gracias al estudio que hacemos de esas partículas. Hacemos un estudio de patología en la cual analizamos las características de esa partícula, vemos las falencias de ese suelo y automáticamente podemos hacer una diagnosis adecuada. Es decir, la toma de muestras no está dirigida a cumplir una norma de diseño determinada, sino como médicos de los suelos, en este caso, analizamos esas falencias y proponemos una alternativa para mejorarlo el propio suelo a través de unos procesos, una metodología que es la electroquímica y a través de una sustancia química que es el polímero. Pero eso iremos avanzando. Evidentemente, nosotros solucionamos estos problemas desde la estabilidad de las bases. Les adelanto que esta metodología a través de la nanotecnología está dirigida sobre la subrasante con el material existente, fortalecerlo y hacer los cambios estructurales de esas partículas para dotarles de unas mayores fortalezas, reducir temas como pueden ser la plasticidad o los índices líquidos. Y el primer concepto que les quiero dejar claro es que convertimos la materia unitaria suelta en una capa de pavimento flexible. Y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La evolución de todo tipo de estabilización es muy consabida. Primero fue la compactación dinámica, afirmados de cantera, irrigación, compactación, y ahí se acabó la historia. Pero saben ustedes que cuando vienen estas lluvias fuertes, como en las partículas entre sí no están adheridas, pues siempre pues, tenemos el problema del deterioro inmediato de la vía. Con el tiempo se pasó ya a reacciones físico-químicas con los cementantes y los ligantes asfálticos que cubren, hasta ese momento, pues cubren sus alternativas para lo que están diseñadas, pero bien tienen unos condicionantes como son resistencias limitadas y además pues un componente, digamos que las sustancias contienen, son contaminantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso hoy día se ha avanzado también mucho en cuanto al refinamiento, pero originalmente ser derivados pétreos o de carbono, pues entonces tienen sus componentes contaminantes. Luego pasamos a la química, la orgánica e inorgánica, ya se empezó a trabajar un poco más, pero por ejemplo en sales, en aceites sulfonados, en polímeros orgánicos. En aceite sulfonado, pues bueno, es que tienen que pensar que un aceite sulfonado se refina con ácido sulfúrico. Claro, entonces hay que tener muy al tanto que cuando estamos en vía terciaria, ojo con qué sustancias estamos estabilizando, porque si bien podemos obtener ese resultado mecánico de suelos,
pero a costa de que a través de los acuíferos, por capilaridad, van a los acuíferos restos o lixiviados que pueden evidentemente contaminar nuestros acuíferos, y eso creo que hoy día tenemos que evitarlo más que nunca, ¿no? Y al final, ¿qué es la innovación? La innovación en este tema es que las sustancias químicas que trabajamos pertenecen a la química sintética inorgánica, y eso, que ahora van a ver rápidamente de lo que se trata, ya están tratados en laboratorio, esas sustancias, eliminando el 100% la huella de carbono y los lixiviados contaminantes, y eso a través de una metodología que se llama la electroquímica de suelos. Entonces, la electroquímica, pues tal como ustedes están viendo, está considerada una ciencia hoy ya que está a caballo en la frontera entre la química y la física, y hoy día realmente se está trabajando mucho en los departamentos de I+D de las grandes industrias químicas y de los departamentos de universidades para precisamente trabajar en esa dirección para, a través de la nanotecnología, estudiando esas partículas y trabajando para precisamente la eliminación de sustancias contaminantes. Entonces, está basado en un intercambio iónico, que es un proceso reversible, estequiométrico. ¿Por qué? La estequiometría es la ciencia que estudia las reacciones de las sustancias entre dos materiales donde no hay una fórmula. Entonces, ahí es donde la estequiometría juega un papel importante. Y en este caso, cuando estamos hablando de reacciones, yo siempre digo que cuando estoy con ingenieros civiles, que tengan un poco de abstracción, ¿no? Cómo a través de una sustancia química podemos tener una reacción física. Pues eso es lo que hay que aprender, ¿cierto? Entonces, es un método cual la fase sólida está retirando y retiene esos iones de las soluciones del suelo, al tiempo que le está entregando cantidades equivalentes de otros para establecer un nuevo equilibrio entre las dos fases. Y aquí es donde vamos a explicar, se da por atracción electrostática entre la superficie cargada de un coloide y un ion con carga contraria, y ese proceso se llama absorción. Vamos a explicar todas estas palabrejas tan raras. El coloide viene de cola, del griego, por tanto es adhesión, y cuando estamos hablando de los iones es porque los limos y los arcillas contienen carga eléctrica. Entonces, ustedes saben, esto lo aprendimos todos en bachillerato, que cuando dos polos del mismo sistema se repelen y de diferentes se atraen. Y por eso hay un intercambio en el cual conseguimos por atracción electrostática los procesos. Ahí tendríamos un esquema, pero solamente quiero pararme en que si os quiero ver ustedes el punto isoeléctrico, que es justamente lo que les estaba diciendo. No quiero perder mucho tiempo en esto, porque lo importante es qué conseguimos, sobre qué esa tecnología de la electroquímica producida por las reacciones químicas del polímero, ¿dónde trabajamos? ¿Dónde mecanizamos? Pues bien, pues a la estabilidad volumétrica, solucionamos problemas de expansión y contracción de suelos, y trabajamos mucho la resistencia. Cuando les dije antes de que convertimos una masa unitaria suelta, la convertimos en una capa de pavimento flexible, es porque realmente ya aplicamos a los diseños de pavimento flexible y trabajamos ya con el módulo resiliente, ya no es con el CBR estático. Y no solamente por resolver los problemas de humedad, porque ahora luego verán cómo trabaja el polímero a través de la electroquímica. Y luego, evidentemente, en la protección de la capa de rodadura, pues trabajamos para, si hay un correcto manejo de aguas, un sellado o un tratamiento para luchar contra la erosión del agua, el viento, el polvo, etc. Entonces, por eso, aquí empezamos ya a entrar en materia. En la compresibilidad modificamos la permeabilidad y alteramos las fuerzas existentes de las partículas. Acuérdense que dijimos que al principio que las partículas las modificábamos y en laboratorio, a través de esas reacciones, fortalecíamos aquellos parámetros de debilidad de esa partícula, de ese suelo, y por tanto una de las partículas, por ejemplo, que son las intersticiales, pues las estamos reforzando. Luego verán una imagen que todo esto que les estoy diciendo dentro del marco teórico, pues lo verá muy claro con las imágenes. Y en cuanto a la durabilidad, pues evidentemente trabajamos contra el intemperismo, la erosión y la abrasión del tráfico.
Las reacciones inducidas para la estabilización pues, son todas las que conocemos, o mecánicas, o eléctricas, o químicas, o de calor y calcinación, y nosotros estamos en el sector de las reacciones químicas. Y ahora van a ver exactamente qué es un polímero. Polímero viene del griego poli, muchos, mero, parte de. Son cadenas largas de moléculas que la forman por la unión de monómeros. Un monómero es una sustancia única y ponemos dos tipos de polímeros, encadenados de la misma sustancia o bien de diferentes sustancias las convertimos en un polímero, que sería el heteropolímero. Y eso aquí es donde viene la innovación tecnológica. ¿Por qué? Ya nace desde el diseño de ese polímero que está estructurado y diseñado para la solución de un problema. Hoy día la industria química va muchísimo más allá de lo que sería hacer una fábrica de jabones y lejías. Hoy se va a hacer soluciones químicas con formulaciones para, valga la redundancia, solucionar problemas concretos en diferentes materiales. Y por eso la interacción de esos monómeros le concibe unos principios activos que nos permiten, en el caso nuestro, actuar sobre toda la caracterización de suelos de la tabla AASHTO, la SUX, la que ustedes llevan más por la mano. Y en sí los polímeros pues hay diferentes tipos, se definen por su composición, por su estructura, por su origen o por su comportamiento ante el calor, y la incorporación en el medio pueden ser o sólidos o líquidos o emulsión. Miren, los polímeros hay desde primera generación, que ya se empezaron a diseñar hace como unos 20 años. Hoy día ya tienen 3 reacciones, los de última generación. Las 3 reacciones frente al suelo, que tiene una estabilización química. La primera no es química, que es la de la compactación, que esa simplemente actúa sobre las aguas drenables. La segunda sería sobre las no drenables, en este caso la reacción exotérmica, es decir, eleva la temperatura y por evaporación las no drenables se elevan a la superficie. Y la tercera es la electroquímica, ese intercambio. Cuando hemos hecho esta reacción por evaporación, genera unos vacíos que las moléculas del agua y de la humedad, y ahí es donde se aloca la molécula del polímero y consigue el sello de esos vacíos, y luego van a ver ustedes el efecto final. Bueno, esto es una estructura molecular, una gráfica en las cuales... Entonces, esto es lo que les decía, una parte del polímero llena esos espacios vacíos del suelo y otra trabaja en la superficie para reaccionar con ese material más fino, como son los limos o las arcillas, y están creando permanentes unos lazos iónicos entre la molécula del polímero y los agregados del suelo. Y dependiendo de la naturaleza del anión o el catión del propio suelo, le cambiamos, le intercambiamos y conseguimos ese efecto. Es importante que cuando oyen la palabra lazos iónicos, es un proceso mucho más allá de la cristalización del cemento. Es decir, parecía que fuera igual, pero es un proceso en el cual tiene mucha mayor resistencia que la cristalización del cemento, que muere a los 28 días. Y ahí tienen ustedes la representación, lo que sería ese intercambio de partículas, digamos, el principio que les he dicho, que el producto, digamos, el químico, que es de color así verdoso, está interactuando, y la repulsión, el efecto que causa hacia arriba y aloja los vacíos, que esto es lo que les he comentado. Y eso produce un proceso que se llama la adsorción. Esos puntitos rojos que ven son los finos, y la pieza azul es el granular. Mientras que la absorción nos genera volumen, por eso está situado en la superficie y crea volumen. Eso sería la capa de rodadura. Nosotros podemos actuar tanto en la estabilización de la base como en la capa de rodadura. ¿Y qué llegamos a conseguir? Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen la imagen esto es evidentemente en una briqueta, pero esto es lo que conseguimos, ¿dónde? En el suelo. Y ahí lo tienen ustedes. Hemos convertido, ¿ven esta imagen? ¿Están viendo ustedes esta imagen?
Sí, señor. Pues que es que esta es la imagen más importante de la conferencia, para que toda esta carreta que les he echado hasta ahora, pues vean el efecto final, es decir, cómo conseguimos que una masa unitaria suelta se convierta en una capa de pavimento flexible, de manera que ya intervenimos y aplicamos a las normas de diseño de pavimento flexible en cuanto a resistencias, y esto sería, por ejemplo, el acabado superficial, que evidentemente ya saben ustedes que lo más importante también es su bombeo y su manejo correcto de agua, pero ahí tenemos que estamos con una superficie con su índice de rugosidad normal que está aplicado a la norma, y lo importante que ustedes no ven aquí ningún sobretamaño. ¿Por qué? Porque en el proceso de estabilización de la base hemos eliminado los sobretamaños superiores a 2 pulgadas. Por tanto, no vamos a tener ni en la base ni en la capa de rodadura, vamos a tener esos sobretamaños que son los que a través del tránsito y los pesos van haciendo las fisuras en las vías terciarias. Y por eso tiene ese acabado que por encima podríamos colocarle pues, cualquier otro tipo de emulsiones o la carpeta asfáltica, pero tienen que pensar que la carga estructural la tiene la base. Por tanto, nosotros trabajamos ya con los módulos resilientes y el módulo dinámico, por tanto, lo traspasamos, elevamos el CBR y además el módulo de resistencia con la prueba, lo hacemos en la prueba de la compresión inconfinada y le aplicamos, bueno, o bien sea megapascales o bien el PSI, pero estamos superando el coeficiente estructural, en este caso, de otros sistemas convencionales. Y todo eso está protocolizado digamos, en laboratorio con normas INVIAS, o sea, y algunas que son imitadas, las normas de INVIAS de las AASHTO o las ASTM, ¿cierto? Esto es prácticamente lo que se está haciendo. Ahí tienen ustedes certificados es importante el tema de, por ejemplo, les quiero explicar el REACH. Los polímeros que realmente se están utilizando, indistintamente que yo vengo aquí a dar una conferencia técnica, pero tengo que explicar cómo trabaja un polímero, pero también tienen que ustedes identificar que los polímeros o sustancias químicas que estamos mezclando con el suelo natural, pues tienen que estar hoy día en estos momentos exentas de cualquier tipo de contaminación, ya sea por huella de carbono o bien sea por lixiviados. En este caso, los polímeros que Dianán tiene, yo soy fábrica, pues están enmarcados en un proceso que se hizo desde el año 2007 al 2017 en la Unión Europea, que es a través de la Agencia Europea de Sustancias Tóxicas, un registro que se llama REACH. Todas las industrias químicas europeas tuvieron que pasar por este registro, que es registro, evaluación y autorización de sustancias químicas, para demostrar que ni solitariamente, ni solo, ni en componente químico, perjudicaba al ser humano, a los animales, a las plantas y a los minerales. Por tanto, es una auténtica garantía para, sobre todo en lo que tiene que ver con vías terciarias, que está justamente siempre al lado de las, ubicado pues, cerca de las explotaciones agropecuarias, pues hay que tener muy en cuenta todo esto. Y eso hay un proceso que está en fase exploratoria, que no afecta mucho. Quiero decirles que estos lineamientos por primera vez en Colombia se hicieron, como ustedes saben perfectamente, en la red Innovial, en la Universidad de Antioquia, el 2015, se definieron los lineamientos en fase exploratoria, fase ejecutiva de obras y de seguimiento y monitoreo. Y se hicieron todo tipo de pruebas, tanto en laboratorio como en campo, y se definió, por tanto, hoy día en las especificaciones técnicas ya aparecen eso fue el embrión de lo que hoy día, y en este caso Dianán, como todos ustedes saben, participó en las ruedas de innovación tecnológica y está seleccionada con el código E35 como nanotecnología. Todas estas especificaciones técnicas que podrían aquí conocer ya aparecen en la Subdirección General de Innovación Tecnológica, cuyo gerente es el ingeniero Rafael Henao, que ustedes deben conocerlo, y se pasó todo el proceso. Por tanto, quien desee tener mucha más información
específica, pues ahí la tiene, ¿no? Entonces nosotros intervenimos cuando, por ejemplo, estamos, lo que les decía antes, no solamente cuando tomamos muestras es para lo normal, para el diseño, los indicadores, sino hacemos el estudio de patología, que es el que realmente nos indica la salud de ese suelo y cómo debemos hacerle un tratamiento. Eso no hace falta, quiero que lo vean, que todo esto todos estos protocolos están pasados por laboratorio y luego evidentemente hay que ir a campo, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, la tabla esto, que nosotros podemos trabajar con diferentes protocolos, toda la caracterización de suelos de la tabla ASTO. Y les quiero decir que, por ejemplo, otro tipo de productos, los que son buenos o que son orgánicos para granulares, no son tan buenos como para finos y viceversa. Pero a través de la técnica de la estequiometría, nosotros, modificando principios activos y porcentajes, nosotros podemos adaptarnos y trabajar a toda caracterización de toda la aparición de ASTO. Bueno, esto es lo que ustedes están acostumbrados a ver. Y, importante, el ingeniero residente tiene un papel importante en las obras, y es de que tiene que reducir, hoy día para implementar esa tecnología, tiene que reducir la dependencia del laboratorista, porque muchas veces se tienen que tomar decisiones en tiempo real. Y, por ejemplo, en este caso, aquí tienen la humedad natural, cómo hallarla, porque de nada nos sirve que en un estudio de suelos ese día se tomó la humedad natural, pero ahora les explico un tema tan importante como es para poder aplicar el polímero para hacer la polimerización adecuada a través de la electroquímica de suelos. Nosotros trabajamos con unos datos que son el Proctor, que es la densidad máxima seca y la humedad óptima de compactación. Bien, para poder, como lo tenemos en base acuosa el polímero, el agua lo utilizamos como un elemento vehicular para alojar la molécula y que se mezcle dentro del suelo. Si nosotros tenemos la humedad natural por encima de la humedad óptima de compactación, lo que estaremos trabajando es con un suelo saturado y evidentemente pues no va a tener el proceso de reacción que está diseñado para él. Entonces, para tomar la decisión de trabajar, tenemos que saber hallar la humedad natural en cada momento antes de tomar la decisión de ejecutar la obra. Estos son uno de tantos temas que hay que tener en cuenta para la aplicación, así como tomar las decisiones con la comisión de topografía cuando tenemos sobretamaños para poder recalcular y para poder confirmar bien la calzada y que no eliminemos estos sobretamaños, ¿cierto? Pero también ustedes ya tienen elementos, porque evidentemente, bueno, les doy un dato, para evaluar la eficacia y eficiencia de un sistema estabilizante, ustedes pueden echar mano de los laboratorios para comprobarlo, y eso está basado en lo que se hizo en la red Innovial en la Universidad de Antioquia. Es decir, se somete a pruebas con luz ultravioleta y luego también se exponen a unos ciclos de condensación a temperaturas altas y controladas. Y eso nos da la célebre pregunta que todo el mundo hace, ¿no? ¿Y esto cuánto dura, no? Pues eso lo podemos llegar a saber aquí. Y eso es importante que se sepa. No en vano, por ejemplo, en el sistema de selección de estabilizantes químicos se presentaron 43 empresas y quedaron 15. O sea, quiero decir de que hubo un proceso de selección importante. Y sobre todo hay que dar esos datos de laboratorio, porque estamos hablando de temas que es ciencia, técnica, tecnología y técnicas de laboratorio que acreditan y avalan lo que el fabricante está incorporando en sus fichas técnicas y sus hojas de seguridad, ¿cierto? No quiero entrar en ese concepto, pero ahí tienen ustedes la cámara y luego a través de una espectrometría pues podemos llegar a saber hasta el módulo de rotura, hasta cuánto nos puede llegar a durar con esa probeta determinada, ¿cierto? Bien, en la fase ejecutiva de obras aquí tienen uno de los temas que es importante, y es que podemos trabajar hasta incluso ayudar a los sistemas de drenaje y manejo de aguas. ¿Por qué? Porque los polímeros que represento
son moldeables y encofrables. Eso quiere decir que diría un axioma científico que allá donde está el cemento puede estar el polímero. Y de hecho, en la normativa en vías del año 2012-2013, en el apartado de aditivos para suelo cemento y suelo cal, aparecen el listado, bueno, que lo recoge la normativa ASTM 494, hay 8 tipos diferentes de aditivos químicos y uno de ellos, que son los que pertenecemos nosotros, es los que son aditivos de especial rendimiento. Eso quiere decir que también nosotros somos coadyuvantes del suelo cemento. Evidentemente, el único problema es que reducimos el insumo, la tercera parte, y doblamos las resistencias del suelo cemento. Pero es otra historia que a mí no tengo por qué valorarlo. Entonces, podemos, por ejemplo, trabajar con las cunetas, con formaleta de madera, con el sistema tradicional de hormigón, y le colocamos los polímeros, y con esa pasta la podemos colocar en una formaleta de madera, 1 metro lineal, y con una ranita, y podemos ir trabajando la cuneta a una tercera parte del costo. Cosa que creo que eso es muy importante todos sabemos que el manejo de aguas y un correcto bombeo le alarga la vida. Porque si no, imagínense cuando ustedes han visto esa capa de pavimento flexible, si no tuviéramos el manejo de aguas, al lado de las cunetas tendríamos un portaaviones posiblemente flotando, ¿cierto? Pues esto es como debería quedar bien hecha una vía terciaria. Entonces, lo que es importante también, bueno, los sistemas ya de ejecutivo de obra son comunes a los demás, pero nosotros siempre trabajamos sobre la subrasante y no alteramos prácticamente los sistemas del hecho constructivo en la fase ejecutiva, pero sí tenemos pues los mayores controles que los tenemos antes, durante y después de la intervención, para que si sabemos el antes, en este caso en un Proctor, tenemos unos resultados, pues diríamos que no es que sea muy científico, pero un Proctor modificado, sabríamos con el polímero qué incrementos ha tenido o disminuciones según se tenga que aplicar. Y también en campo pues utilizaremos o el sistema de conocimiento de humedad natural, o bien los deflectómetros, si se tiene uso, o otros temas para conocer, o con el cono de arena, por ejemplo, para saber las densidades y ver los incrementos que hemos tenido. Por tanto, es un sistema que es estiquiométrico, como les decía antes. Podemos saber qué reacciones han tenido y comparar el antes y el después. Y eso es muy importante cara a las evaluaciones del interventor de obra y a las exigencias del supervisor del proyecto para ver que se ha cumplido la normativa y que el sistema pues, se puede tener ese registro en la bitácora para si un día pues, viene un ente de control, no tengamos absolutamente ningún tipo de problema. Bueno, estos controles pues podemos hacer. Siempre es importante hacer un pequeñito campo de prueba antes de tomar la decisión para ver si está en la fase óptima. Y en cuanto a la maquinaria, podemos estar trabajando con el sistema más sofisticado, como podría ser un Trenbürgen, o podemos tratar con máquinas convencionales. Lo único, quizás el acabado no será el mejor, pero los fundamentos técnicos de cómo mecaniza ese suelo a través de una reacción química los podemos hacer con máquinas no tan... con un tractor, un ripper, eso sí, claro. No todo el mundo podría tener una estabilizadora, una tipo K250, ¿no? Estabilizadora recicladora. Pero si no, con la moto pues podemos ir trabajando bien, y eso es una cuestión de práctica y tampoco altera para mucho los sistemas convencionales de trabajo, ¿cierto? También hay unas recomendaciones que se deben hacer en cuanto a las compactaciones, con vibro o sin vibro, pero eso ya sería un tema más que si ustedes quieren que las preguntas que ustedes deseen después de esta pequeña conferencia, yo es muy gustoso les contesto, porque evidentemente yo llevo 8 años acá, ya llevo muchas obras hechas, y ya no solamente es el marco teórico, científico y técnico, sino también donde realmente se aprende es en campo, ¿cierto? Bueno, esto que les quería comentar. Luego también la fase de seguimiento y monitoreo es importante cara a, por ejemplo, involucrar. Yo creo mucho en que se involucren las comunidades cuando vemos vías terciarias para que ellos mismos puedan controlar el grado de deterioro. Para eso tenemos una
una metodología que se llama URCI, que es para que, digamos, que nos adelanta información para ver el grado de deterioro de la vía, en lo que ustedes todos sabemos, no vamos a perder el tiempo, estos son toda serie de degradaciones que tiene el suelo, en las cuales pues deberíamos actuar en fase preventiva, pero generalmente pues ya se hace cuando ya se actúa, cuando ya está en grado de severidad alta. Si en cada uno de estos elementos los valoramos en severidad baja, media y alta, al final pues vamos a ir haciendo unos rangos que nos llevará, aquí lo tienen acá, un poquito más abajo, para ver en cada momento en qué clasificación estamos para saber actuar a tiempo. El hecho de trabajar con esta metodología, como ustedes han visto, no sé si se acuerdan, han visto un corte en sierra, a los 15 días tenemos esa consistencia, pues bueno, lo podríamos hacer para hacer una reparación puntual, pues podríamos hacer igual como si fuera un tipo de parcheo, pero en este caso de todo el espesor. Antes se me olvidó decir, pero los espesores evidentemente están conforme con la normativa de los diseños de pavimento flexible, conforme a las normas AASHTO, las que utilice el diseñador, y va con los estudios, la profundidad o el espesor de la capa irá en función, como todos lo sabemos, del estudio de tránsito y de cargas. Por tanto, eso no tiene ningún aspecto diferente, ¿no? Y lo importante, una vez teniendo esto claro, es que esto sí, bueno, aquí es temas que yo he estado acá, participé yo ya participé en la prueba del Putumayo, y allí realmente fue muy importante porque eso fue junto con la dirección de la Universidad de Antioquia, fue un antes y un después, porque lo que se hizo en laboratorio se pasó a campo y se comprobaron las diferentes metodologías y que esto condujo a esa última etapa final de homologar y de seleccionar las nuevas tecnologías, cada cual con unas familias determinadas y que con sus especificaciones técnicas concretas, ¿cierto? Bueno, esto ustedes vieron la industria química que hay detrás y lo importante es que hoy se queden con esto, ¿no? La importancia de la transferencia tecnológica y del conocimiento, en este caso de la nanotecnología aplicada a la extracción química de suelos. Esto es objeto hay en el mundo, hay muchos ya tesis doctorales en las principales universidades del mundo, doctorados, jornadas técnicas, revistas, ya están incorporados hace años. Yo les tengo que decir que, por ejemplo, en Sudamérica, desde el año 2005, ya esto está incorporado en Perú, en la normativa de Perú, o en Chile desde el 2007, en Brasil de 2009. Pero también les tengo que decir que hay una guía en el IDU de extracción química desde el año 2005. Otra cosa es que no se haya aplicado, pero digamos que hay muchísima, no solo información, sino conocimiento y está estructurado académicamente en diferentes países y como les decía al principio, ya la primera oferta académica que existe en Colombia como diplomado de nanotecnología aplicada a extracción de suelos se va a dar a partir del 13 de octubre en Uniagraria. Quien desee información, pues ya me lo pedirá por otro canal. También es importante que ustedes lleguen a conocer las ventajas y ahorros que produce la estabilización electroquímica y que esta innovación dirige a reducir tiempos y costos en las tres fases, de exploración, ejecución de obras y monitoreo, conocer las diferentes familias de productos y de polímeros, eso será importante para garantizarse el tema de protección medioambiental y sobre todo todo esto contribuirá al desarrollo económico local de las regiones, que es el plan que está inmerso el gobierno actualmente a través de ustedes, que son los guardianes y los ejecutores de las políticas también activas para poder ejecutarlas. Y por eso cobra mucha importancia este barniz que les acabo de dar. Realmente ese poco espacio de tiempo pues no da para más, pero yo dejaría aquí la parte del marco teórico y me sometería muy gustosamente a sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, ingeniero, muchas gracias por su presentación, por compartirnos parte de su conocimiento sobre estas tecnologías que últimamente vienen siendo ampliamente utilizadas con todos los beneficios que trae la implementación de las mismas. Con esto damos paso a las preguntas. Les agradecemos por favor alzar la mano para ir dando la palabra en este orden. Em, Tenemos por aquí una pregunta del ingeniero Carlos Javier de la Territorial Antioquia en el chat. Ah, los Nos, pioneros, los pioneros del país. Así es, nos dice que si esto es genética en materiales de construcción y que en las carreteras con nanotecnología novedosa, ¿qué tan económico, eficiente y sustentable pues resulta la implementación de esta tecnología? Bien, pues realmente, primero, no es por nada, sino porque les quiero decir que la territorial de Antioquia y Antioquia, el gobierno de Antioquia, pues fueron los más avanzados, porque de hecho ya tenían ellos un ítem con especificación particular desde el año 2015. Es decir, ellos han sido la locomotora para el resto del país, ¿no? Entonces les tengo que decir que sí, cuando hace la genética, no, oiga, es que eso no es genética, es que la estructura molecular se aplica a cualquier, no solamente material de la genética, pues los genes pertenecen al mundo de la química orgánica y en las sustancias químicas, pues precisamente la ventaja que se tiene es que por analogía se utilizan similares, digamos que es el tema sistémico, ¿no? Es el mismo general sistémico de la medicina que a la química inorgánica aplicada a cualquier tipo de materiales, plásticos, suelos, etc. Todo lo que tiene un componente químico o bien con una sustancia única o combinada es un polímero y por tanto tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? En cuanto a los costos, pues oiga, es que cuanto a los costos es que es muy fácil. La estructura de costos la tienen ustedes a disposición en la Subdirección General de Innovación Tecnológica y verán ustedes que de promedio, el costo directo está abaratando los costos en un 25% frente a cualquier otro tipo de tecnología. Y además en tiempos, que eso afectaría en este caso a la IU, pues realmente piensen que si no llueve, que por ahí hay algún iluminado que dice que lloviendo se puede aplicar, si no llueve, en una semana podemos estabilizar 1.800 metros cúbicos sobre la subrasante, evidentemente, y teniendo ya todo listo. Más les diría, cuando estamos hablando de los protocolos, eso trabaja con un sistema de tren. Por tanto, cuando se toma la decisión de que el tren avance, pues ahorramos mucho tiempo. Y entonces, también quiero que sepan que ya en diferentes gobernaciones del país ya hay, como en este caso la Antioquia, pero por ejemplo en el IQ ya hay un ítem que pone estabilización de bases por nanotecnología. Y eso ya ha ido pues, a licitaciones públicas, tanto de gobernaciones como bastantes alcaldías en el país. Por tanto, el tema es conocido. Otra cosa es que si se quieren aplicar, no avanzar y seguirlo de toda la vida, pues bueno, si quieren pagar más caro será otro problema. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Néstor, adelante. Néstor Antonio. Soy todo oídos. Ingeniero Néstor Antonio, que tiene levantada la mano. ¿Tiene Sí. alguna pregunta? No lo estamos escuchando. Sí, ya, es que tenía el micrófono cerrado. Ok, No, en primer lugar, adelante. darle las gracias al ingeniero Penalba, muy buena su exposición. Sí, en realidad, por lo menos yo conocí algo de este tema, porque acá en la Universidad de Antioquia, por allá hace como 8 años, hizo con conciencia un trabajo de estas innovaciones en red terciaria, ¿no? Y a través Sí. con la Universidad de La Guajira, ahí pude medio interactuar. Mirando el tema de ustedes en la página, vi unos 4 productos que ustedes mencionan ahí, el NanoTrack y el NanoDirect, el NanoTrack SC y el NanoPower. Sí, yo miré las fichas técnicas.
no me interesaría, digamos, conocer cuál es su costo y cuál es su rendimiento, ¿no? Precisamente para este tema de uno hacer comparaciones, digamos, desde el punto de vista de costo, aunque los beneficios son diferentes, ¿no? Pero sí tener como esa proporción. Sí, nosotros también tuvimos experiencia con aceite sulfonado hace varios años, ¿no? En una vía, con unos argentinos. Entonces, nos gustaría que, si es posible, nos dé esa referencia, digamos, de esos costos y de esos rendimientos de cada uno de estos productos, ¿no? De esos, principalmente los que están ofreciendo ahí en la página de Diana. Bueno, gracias. Le agradezco su pregunta. Mire, nosotros tenemos unos parámetros, una estructura de costos, ¿de acuerdo? Esa estructura de costos hasta incluso obra en poder de la Subdirección General de Innovación Tecnológica. Yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo porque eso es información pública y además elaborada, contrastada, es un trabajo primero académico y después de mercado, está colocado a valores de hoy. Evidentemente, yo puedo, el hecho del costo directo mío de la consultoría y integral, ¿no? Por todos los servicios y el del polímero hace que, digamos, a implementar un nuevo sistema ya de por sí, y les puedo mostrar cuando les doy un dato fijo, pero que es un promedio. Yo puedo, hasta incluso ha habido intervenciones que se han ahorrado en si hablo de costos directos, 5% diferente. Entonces, por eso, toda la vida qué falencias tiene y entonces hacemos una diagnosis, después hacemos ese tratamiento. Luego, que esto no es como tómese usted una pastilla de un acetaminofén cada 8 horas y vuelve aquí un mes. ¿Me hago entender? O sea, tenemos un rango de dosificación del producto, pero que va con base y directamente relacionado con ese estudio. Pero de promedio, para que ustedes tengan claro, si agarran cualquier ustedes tienen todos los comparativos o tienen todos los costos de solo cemento, solo cal, todos los temas que lo tienen ustedes por la mano porque hace muchísimos años que está en el mercado. Ya les digo yo de entrada que les pongo la mano al fuego y no me voy a quemar, que como mínimo les ahorro por metro cúbico un 25%. Por cierto, ingeniero, ¿usted es de Caquetá? No, yo soy de Cartagena. Cartagena. Porque es que en Caquetá yo participé hace 8 años en la Unión Penella con los militares, con los ingenieros militares, en un proyecto allá y fíjese, y todavía está muy bien, la vía que llega hasta la escuela. O sea, quiero decir que ya ha habido experiencias importantes. Otra cosa es que yo no quiero entrar aquí en discusiones porque para mí el discurso sería muy fácil ahora, cada cual está en su mercado y respeto evidentemente al sector cementero, cómo no va a poder ser. Pero hombre, es que hay más vida después del cemento, entiendan, y hay que dejar paso, que es lo que este gobierno y la dirección actual de Invías está apostándole a las nuevas tecnologías. Fíjense el éxito que han tenido ustedes con las ruedas de innovación tecnológica, con tantas empresas de diferentes áreas de conocimiento para contribuir a la mejora de la infraestructura vial en Colombia. Y nadie se imaginaba que yo participé en la primera en el 2018 y pensaban que en una semana estaba listo y tuvieron que ampliar otras semanas. Cerca de 200 iniciativas diferentes. Eso yo creo que es el buen camino para la mejora de las infraestructuras viales de Colombia. El participante con usuario Consorcio Caquetá 2, adelante, por favor. Muy buenos días. Mire, ya que habla el ingeniero Penalva del Caquetá, buenos días a todos. Soy del Caquetá. Sí, nosotros en el Caquetá tenemos unos problemas mayúsculos en los suelos. Los suelos de la Amazonía son muy expansivos. Claro. Vaya, y ejemplo que tenemos, por ejemplo, tenemos una vía terciaria que queda hacia un municipio que se llama Solita. Tenemos unos problemas mayúsculos en problemas de suelos. Aquí nos sucede que
entre más hacemos excavaciones, el suelo se nos va volviendo más malo. No es como en otras partes, en la zona andina, de que usted encuentra el afloramiento de roca muy superficial. Aquí claro. El problema es que los suelos cada día se nos vuelve, hacemos una excavación, por ejemplo, bajamos 50 centímetros y hacemos un corte en cajón. Por ejemplo, hacemos un corte en cajón y encontramos un gran problema porque los suelos son los niveles freáticos y los suelos son muy malos, son arcillas expansivas. Entonces, el ingeniero Penalba hablaba de la Unión Penella. Soy de por ahí cerquita del Líbano, la Unión Penella. Sí, señor. Soy de un pueblo que se llama Paujil. Entonces, el ingeniero nos puede hablar de este proyecto. Sí, vamos a ver. No solo de este, le puedo hablar que he estado en diferentes lugares del país. Llevo ya 8 años y prácticamente tengo el privilegio de que solamente me quedan dos departamentos de visitar, pero ya a grosso modo les puedo decir las diferentes características de suelos que me he encontrado y efectivamente ustedes junto con, por ejemplo, el Chocó, que es el departamento que llueve más, el índice pluviómetro más grande del país, pues tienen ese problema. Pero mire, les voy a dar un tema que todo el mundo le tiene miedo a la arcilla expansiva y es lógico, es para tenerlo. Yo les voy a decir una cosa, la arcilla se produce por una meteorización de la roca ígnea. Es decir, digamos que es una falla geológica la arcilla. Y eso se produce a través del anhídrido carbónico, por gases. Resulta que pasa casi a un estado sólido a través del gas, lo más parecido al líquido. Evidentemente no lo convierte en un líquido, pero el índice líquido es altísimo. Entonces, la ingeniería química, en este caso la geoquímica, lo que nos está haciendo un proceso de ingeniería inversa y revierte a través de un sistema, como se produjo ese deterioro, lo revierte utilizando esas propias moléculas que tienen. Es decir, por eso el tratamiento no es no es magia, es decir, se puede reproducir primero en el laboratorio y lo volvemos a estado sólido, lo más sólido posible, haciendo el tratamiento que se le debe hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de suelos como el Caquetá o en otros del país que tienen ese mismo problema, nosotros modificamos nuestros principios activos para adaptarnos a esa falencia enorme que tiene el suelo. Y eso se lo digo con carácter general. Nosotros tenemos en la industria química 18 laboratorios. Estamos en más de 84 países y tenemos convenios con diferentes universidades y centros técnicos de desarrollo. Es decir, que cualquier suelo, por muy malo que sea, muy blando, muy terrible, tiene una solución química. ¿Por qué? Porque llegó a esa degradación por un proceso químico. Muchas gracias, ingeniero. Bien. Bueno, ahora damos paso al ingeniero Luis Ariel. Adelante. Buenos días, gracias, ingeniero. Pues, era una inquietud, tal vez para el ingeniero Antonio, respecto a la durabilidad o la vida útil de estos productos. No sé si han hecho pruebas o qué experiencia tiene, digamos, en su longevidad del producto a través del tiempo dentro de los tratamientos que hayan realizado. Excelente pregunta, ingeniero. Mire, les enseñé antes, lo que pasa que iba a la velocidad de una metralleta porque me interesan más las preguntas de ustedes que no lo que yo les puedo estar comentando, ¿no? Porque eso siempre se los puedo ampliar cuando ustedes quieran y por el medio que quieran. Mire, si usted se fijó, estuve explicando que hay hicimos pruebas en el 2015 en la red Innovial, ese proyecto, con la Universidad de Antioquia, en esa máquina que se dice vulgarmente la de envejecimiento. Fíjese, esas sustancias en una briqueta se someten a los rayos ultravioleta y luego a sistemas, ciclos de condensación. ¿Y eso para qué es? Es precisamente para ver esas sustancias químicas que configuran esos productos junto con el tipo de suelo, a ver la durabilidad. O sea, por eso se llama la máquina de envejecimiento. Estamos simulando todo esto. Es decir, yo hablo de lo mío, pero hubo 17 fabricantes o productos diferentes que en ese momento se presentaron.
yo con mucho gusto, yo le puedo, a quien quiera, le puedo dar los resultados de esa máquina. Y entonces verán realmente, eso es la evaluación del aditivo químico. Por tanto, hay dos aspectos a considerar por el tema de la durabilidad. Uno, en virtud de los análisis de laboratorio, que esa van a la fija, ¿de acuerdo? Porque eso es ciencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, depende muchísimo, y por eso yo confío, y por eso estoy volcado 8 años en la docencia e investigación hacia los ingenieros civiles, porque son ustedes los que en campo deben replicar lo que la briqueta en laboratorio, todo sale perfecto, porque estamos en un medio aséptico, cumplimos absolutamente con todas las normas de análisis de ensayos y la clavamos, ¿cierto? Ahora bien, ¿dónde? Ahí está el mérito del ingeniero civil en el cual tiene que tomar unas decisiones en tiempo real. Por ejemplo, lo que les he comentado antes del tema de la humedad natural. Si uno va por querer correr, por ir con afán y no cumple un tema de la aplicación, pues la va a embarrar. Si, por ejemplo, no tiene en cuenta el confinamiento desde la capa de rodadura hasta la base granular y no lo confina, se va a volver a embarrar. Si, por ejemplo, no tenemos los sobretamaños, si tenemos los sobretamaños en la superficie y no se han eliminado o se han fresado, la vamos a embarrar. Y todo eso va a ser elementos que complican o reducen la durabilidad de la vía. Y luego el mantenimiento, una vez tenemos, si se opta por el sistema de sellado, pues es simplemente un riego una vez al año, que eso está contemplado también en la estructura de costos que tienen ustedes en la subdirección general, en lo que es simplemente un riego con agua y tal. Entonces, vamos a ver, dura menos la vía cuando no se ha hecho, no se ha tratado las partículas del suelo. Pónganse ustedes la mano al corazón, pero ustedes, con los años de experiencia que tienen, ¿han visto a alguien que haya hecho un estudio de patología de los suelos? Dígamelo sinceramente. Me refiero, la pregunta se la digo de otra manera. El diseñador de la vía ha tenido en cuenta las particularidades de los finos y los granulares de estos suelos y ya ha diseñado la vía conforme a lo que encontraba ahí. O simplemente a lo que ha hecho ha sido se ha aplicado las normas y nada más. Ese es uno de los problemas, no hacer el estudio de patología del suelo. Y eso es imprescindible. ¿Verdad que en las edificaciones se hace? ¿Por qué no se hace en los suelos? Entonces, lo que tenemos que pasar ya es, para incrementar la durabilidad, utilizar bien, primero, la fase de conocimiento. Este es un acceso que ustedes han tenido hoy, pero el siguiente tiene que ser adquirir. Hoy ustedes están recibiendo información, pero toda la ingeniería civil colombiana necesita conocimiento. Por ejemplo, yo he hecho cosas, creo que ha hecho grandes aportes a la ingeniería civil colombiana. Por ejemplo, yo he diseñado un manual que fue para la extracción química para la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Está a su entera disposición. Yo he hecho un manual de intervención para interventores, para supervisores de proyectos. Claro, todo eso es para colaborarles para que aquello que no se ha aprendido en pregrado o en posgrado, al menos que tengan elementos de conocimiento para poder evaluar y hacer un buen seguimiento de la ejecución de obra del contratista. Y también que les ayuden a que en los pliegos, en las especificaciones técnicas, se cumplan, hayan unas buenas especificaciones técnicas y que se puedan cumplir. Todo ese tipo de cosas, ingenieros, son los que contribuyen a que la durabilidad de la vía, y sobre todo en la vía terciaria, sea un hecho. Es un tema de protocolos y se tiene que hacer. Si hay 10 cosas que se tienen que hacer y no se hacen 2, pues en algún momento determinado, por esa embarrada, no va a ser más durable la vía. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Bueno, sí, ingeniero David, adelante.
Hola, ingeniero Hernando. ¿Y qué tal, ingeniero Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, David Julián. ¿Qué tal todo? Muchas gracias a todos los que participaron y en especial, en verdad, muchas gracias a ti, ingeniero Antonio. Me disculpo con todos. Yo usualmente estoy por aquí presente participando con ustedes, pero el día de hoy no me fue posible, puesto que me requirieron en otro espacio. Pero no, más que una pregunta, pues quería era como participar para agradecerte, ingeniero Antonio, pediste disculpas de pronto por no poder acompañarte como quería y como teníamos previsto, pero escuché al final tu presentación, me pareció muy excelente, muy pertinente. Muchas gracias por compartirnos esto. Si, si te parece bien, igual yo siempre dejo pues, los datos de contacto de la persona al final de la reunión y la comparto con los directores territoriales para que ellos a su vez compartan a nivel contratistas y funcionarios que consideren pues, la información de contacto. Entonces, pues, si te parece, pues voy a hacer eso para Sí, que pues, todos tengan cualquier cosa, pues puedan contactarte y saber correcto. Yo localizarte en caso de quería, que te necesiten. sí, quería hacer lo dije que lo diría al final, no lo he mencionado. Merece la pena que ustedes conozcan al menos que ya existe oferta técnica, les dije Uniagraria, que hay un diplomado que es el primero en el país. Si ustedes no tienen ningún inconveniente, ya como lo ha dicho el ingeniero David Julián, yo les compartiría los módulos que componen este diplomado para que ustedes sepan, ahí está explicado desde el principio al final qué es lo que se va a, qué es lo que es los contenidos. Y bueno, usted, si a alguien le puede interesar, pues que conecte directamente con la universidad, porque creo que les va a ser muy útil en sus territorios, que ya no escuchen cantos de sirena de mucha gente que son comerciales de productos químicos, sino que la ciencia y la tecnología les llegue a ustedes, que son grandes profesionales y que simplemente es una adaptación, pero necesitan esa parte del conocimiento. Yo quedo a su disposición quien lo desee. Listo, sí, perfecto, perfecto. Eso también lo compartimos. Entonces, nada, ingeniero Antonio, muchísimas gracias por tu participación y bueno, en verdad a todos también por estar aquí, por el tiempo. Espero nos podamos ver en una próxima ocasión. Era más que todo eso la intervención. Ya les doy entonces la palabra al ingeniero Hernando para que ya él pues pueda cerrar la reunión. Muchas gracias y hasta luego, ingeniero Antonio. A vosotros también. Gracias, David Julián. Listo, no. Igualmente, pues nuevamente agradecer al ingeniero por su participación y a todas las personas que participaron en la jornada técnica del día de hoy. Con esto damos por terminada la reunión. Muchas gracias. Muy buenos días.